repartir 36 soles en forma directamente proporcional a los números 2, 3 y 7. Hay dos casos nomás que se presentan aquí. El reparto directo, que es este, y el otro es el que se llama inversamente proporcional. Cuando se trate de este caso, el reparto directo, directamente proporcional, me refiero a eso, se hace así nada más. Si tú ves 3 números, por ejemplo, que están allá, quiere decir que este dinero se va a repartir, te puedes imaginar que se va a repartir entre 3 personas, si son 3 números. A la primera persona le va a tocar esta cantidad. A la otra le va a tocar 3K y a la última le va a tocar 7K. Así nomás se hace. Tú tienes que imaginarte que esto sería el dinero que le toca a cada uno de ellos. Y seguidamente usas este razonamiento elemental, que la suma de esas cantidades que se les está repartiendo a ellos, esta suma, debe dar la cantidad que se va a repartir, o sea, debe dar 36. Y listo, y está casi terminado esto. Sumas esto y eso sería 12K. Y por lo tanto, K vale 3. Pero ahí no termina el ejercicio. Cuidado que ya te vayas. No, no, no. Cuando te dicen repartir, quiere decir que tú tienes que calcular cuánto le toca a cada uno de ellos. Entonces, tu respuesta sería esta. Les toca lo siguiente. Ese valor que está ahí, lo reemplazas aquí. 2 por 3 sería 6 soles. Le toca al primero. Al otro, 3 por 3, 9 soles al otro. Y al último, 7 por 3, 21 soles al último. Y si tú sumas todo esto, eso te da 36 soles, que es lo que se había repartido. Así nomás se hace cuando es el reparto directo. ¿Ya lo sabías eso? Todavía. Si es que has aprendido y te es útil, por favor correspóndeme con un like en mi video. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo también para que me apoyes y yo te pueda seguir brindando más material provechoso para ti. Ya te hago más ejemplos. Ha sido sencillo, pero pronto te voy a hacer de más nivel para que lo domines a plenitud. Mientras me voy.